tema principal que nos embarga el día de hoy es la enfermedad renal crónica como un problema de salud pública en México. Hace 5 años, a nivel internacional, se hizo un llamado para que se reconociera que la enfermedad renal crónica es frecuente, perjudicial y tratable. Apareció el Día Mundial del Riñón con el firme propósito de hacer que la Organización Mundial de la Salud tenga en cuenta que es una enfermedad donde debe hacer mayor difusión internacionalmente y derogar mayor recurso económico a nivel mundial para la atención de los pacientes. Es un problema de salud pública epidémico. La prevalencia, la incidencia de enfermedad renal crónica es elevada y es progresiva a insuficiencia renal crónica. Cada vez está aumentando mundialmente y México no es la excepción. Para 1990 decían que había alrededor de 430,000 pacientes en programas de diálisis. Para el 2009, mundialmente describen 2,100,000 gentes en programas de diálisis. Aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Están considerando la etapa 5 KDOQI. Sin embargo, la etapa KDOQI 5 no quiere decir el total de la enfermedad renal. Tenemos 4 etapas más. Entonces tenemos un gran desafío porque es un padecimiento costoso que involucra que el paciente pueda vivir, sobrevivir. Hay países como México que ha estado luchando para que los programas de atención se otorguen a todos niveles. Sin embargo, tenemos otros países donde aún no han encontrado el mecanismo o no hay respuesta para que el paciente con problema renal sobreviva. Bien, a la hora que se detecta la insuficiencia renal, puede el paciente continuar, como ustedes saben, con diálisis, hemodiálisis o trasplante renal. En la salud pública tenemos como objetivo promover el tratamiento óptimo de los pacientes con enfermedad renal crónica en el Sistema Nacional de Salud, pero además que México tenga criterios unificados, concisos, definiciones precisas para el manejo de la enfermedad renal crónica, que fácilmente podamos todos hablar el mismo lenguaje para poder describir el padecimiento. Como verán, es una situación epidémica donde los 2 problemas principales que generan la insuficiencia renal crónica son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial. Pero el tercer punto, que en general llega directo al nefrólogo, son las glomerulonefritis. La KDOQI hizo definitivamente una aportación internacional al poder clasificar la enfermedad renal en 5 etapas, porque podemos definir la enfermedad, clasificarla en sus 5 estados y ver las posibles causas, evaluar los exámenes de laboratorio y manejo clínico que se requieren, estratificar el riesgo para perder la función renal y desarrollar la enfermedad cardiovascular, y nos permite diseñar estrategias de manejo. Como ustedes saben, en la etapa 1 hay enfermedad renal, pero la función renal puede estar normal o incluso elevado. Aquí, ¿qué puede haber? Proteinuria, hematuria o una alteración anatómica de los riñones. Progresivamente se clasifica en 2, 3, 4, 5, dependiendo del nivel glomerular, del filtrado glomerular que está manteniendo. La etapa 5 propiamente es la insuficiencia renal crónica que nosotros manejamos. De la 1 a la 4 es lo que debemos considerar como enfermedad renal crónica. Quiero que pongan atención, por favor, en cómo progresa la enfermedad renal crónica. Para el año 2002, Estados Unidos tenía 287,000 millones de habitantes. La población mayor de 20 años que tenía enfermedad renal crónica era de 20 millones. 20 millones.
Ustedes pueden ver lo que les decía al principio, logramos evaluar al paciente cuando está en su etapa 5 o ya casi en la etapa de prediálisis. Sin embargo, nosotros tenemos que tener conciencia de que el paciente puede tener una función renal normal, es muy común y pasar completamente desapercibido. Si lo sumamos aquí, el 10% prácticamente de la población en Estados Unidos en el 2002 no sabía que tenía enfermedad renal crónica. Aquí vemos algo similar con Chile, donde vemos la clasificación de la etapa 1 a la 5 y cómo también ellos logran ver los pacientes que se encuentran en tratamiento sustitutivo, diálisis, hemodiálisis o trasplante. Ellos dan una estimación de cómo está su población. Si se fijan, la base es enorme. Bien, esta gráfica es una presentación donde quiero hacer manifiesto lo siguiente. En México, nosotros sabemos quiénes están en tratamiento renal, en trasplante renal, y sabemos los que están en diálisis y hemodiálisis. Podemos cuantificar perfectamente la etapa 5, pero ¿qué pasa de la 1 a la 4? Pues resulta que durante muchos años México no se ha puesto de acuerdo institucionalmente, gubernamentalmente o con colegios o asociaciones para poder hacer algo tan sencillo como es el conteo o el registro de México. Cuba ha hecho sus intentos y ha demostrado cómo también está en crecimiento este padecimiento. Sabemos que es una enfermedad que tiene una situación catastrófica porque cambia la vida del paciente, de la sociedad y genera, como mencionaba el doctor Gómez, un alto costo. La hipertensión y la diabetes son los principales factores que generan la necesidad de diálisis, trasplante. Predomina en algún momento en Cuba en los pacientes mayores de 60 años. En México tenemos proporciones epidémicas. Ustedes ven cómo llegan a sus áreas, la cantidad de pacientes que tienen la creatinina alta y como estamos dentro del área de medicina interna, los podemos documentar. Sin embargo, si nos pasamos al área de ginecología, cirugía, traumatología, pasa completamente desapercibido. Es una enfermedad donde va creciendo día a día. Ustedes, yo, podemos ser un paciente, un nuevo caso. Genera alto costo de inversión porque se requiere las soluciones de diálisis, las cicladoras, las máquinas de hemodiálisis, los insumos medicamentosos para el trasplante. No tenemos recursos humanos que puedan satisfacer la necesidad de México para atender esta situación. Y estamos viendo que es alta la morbilidad y la mortalidad. Es necesario hacer el registro de pacientes con enfermedad renal crónica. Conocemos, les dije, la etapa 5. Sin embargo, ahorita, de esa misma etapa 5, ¿qué edad tienen? ¿Qué sexo tienen? Ahora, ¿cuál ha sido el comportamiento que han tenido en su programa de diálisis, en sus diferentes tratamientos y sustitutivos? Es una tarea donde medicina interna y nefrología tenemos que conjuntarnos para poder intervenir y espero que en breve podamos definir qué es lo que está pasando en nuestro país. Tenemos dos publicaciones interesantes en donde en la primera enfoca que en México la prevalencia de la proteinuria en México se asocia a factores de riesgo cardiovascular. Se vio que 9.2 de la población mexicana puede tener proteinuria y no lo sabe. En Jalisco, el doctor García y colaboradores han publicado que la enfermedad renal le va más mal si en algún momento es pobre el paciente o si en algún momento no cuenta con el sistema de salud de México. En España todo cambia. En realidad es nuestro ejemplo a seguir. Se pusieron de acuerdo la sociedad española
podríamos llamar Colegio de Nefrólogos y el IMIN, y se pone en acuerdo el Ministerio de Salud, podríamos decir la Secretaría de Salud o el Sistema de Salud en México. Y entonces saben con exactitud que el 11% de la población de española tiene enfermedad renal crónica y podemos inferir que esa quizás sea el porcentaje que también maneja México. Si recordamos la gráfica donde en 2002 Estados Unidos estaba reportando lo mismo. Es una enfermedad cara, definitivamente tiene aspectos de nefroeconomía. Se asocia a mortalidad con costos muy altos. En España se calcula que se derogan 800 millones de euros por año. Quiero repetir que es el mejor lugar donde se hace diálisis, hemodiálisis y sobre todo los programas de trasplante. No quiero decir que México no lo haga bien, pero ellos tienen algo que a México nos está faltando, el recurso económico, por una parte. Bien, tenemos que disminuir la progresión de la enfermedad y tratar las complicaciones inherentes a la insuficiencia renal. Es decir, aparece la enfermedad renal en la etapa 1, pero en ese momento, en la plática anterior, mencionaban medidas de nefroprotección. Pero ¿cómo tenemos que llegar a la nefroprotección? Primero hay que identificarla. ¿Pero quién la va a identificar? Pues resulta que la base está el médico familiar, está el médico general. Entonces es donde tenemos que incidir. Bien, de todos nosotros depende detectarla precozmente y referirla oportunamente al nefrólogo. Oh, iluso, ¿verdad? No tenemos nefrólogos en México. Somos solamente 600 nefrólogos para 120, 130 millones de mexicanos, dependiendo de lo que reporte el censo este año. Bien, si identificamos precozmente la enfermedad, podemos disminuir la progresión de la enfermedad, podemos retardar la insuficiencia renal crónica y al no haber diálisis, al no haber hemodiálisis o trasplante, hacerla más económica, prevenir. Pero el paciente ya le has informado que tiene enfermedad renal crónica. En ese momento, el paciente siente, al igual que su familia, que su vida cambió. El paciente inmediatamente detecta, y seguramente lo han vivido, que lo que menos quiere saber es que requiere diálisis, hemodiálisis o trasplante. Entonces aquí es muy importante, si los detectamos con 60% de función, pues ir manejando la psicoterapia, logoterapia, para poder influir y poder persuadir para que cuando llegue la etapa 5, ellos puedan aceptar que ha cambiado su vida y puedan vivir con su nuevo cambio de vida. Hay que reducir las estancias hospitalarias, de alguna forma disminuir los costos. Entonces estamos viendo aquí cómo hay que tratar de referirlo al nefrólogo. Somos pocos. Entonces la petición es médicos internistas, médicos pediatras, médicos familiares generales. La gente que está aquí, los que estamos aquí, les aseguro estamos sensibilizados a manejar la enfermedad renal crónica. Pero veo un montonal de gente en otras áreas donde también muy interesantes, pero de nosotros, los que estamos aquí, somos los que podemos decirles a los siguientes: ¿sabes qué? Hagamos lo que el nefrólogo no va a poder alcanzar a hacer. Hagan la función del nefrólogo. Algún nefrólogo me puede decir, es que un internista no es nefrólogo. Yo sé que no es nefrólogo, pero puede cumplir, y lo han hecho medicina interna perfectamente bien durante muchos años.